Dios les bendiga. Vamos a leer Lucas capítulo 2, 1 a 20. Dice, por aquellos días salió un edicto de parte de César Augusto para que se hiciera un censo de toda la tierra habitada. Este primer censo se hizo cuando Cirenio gobernaba Siria, y todos marchaban a inscribirse en el censo, cada uno a su propia ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, hacia Judea, a la ciudad de David, la cual se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para inscribirse junto con María, quien estaba desposada con él y encinta. Y aconteció que mientras estaban allí, se cumplieron los días para que ella diese a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había en la misma comarca unos pastores que vivían en el campo y guardaban sus turnos de vela nocturna sobre su rebaño. Y he aquí que se presentó ante ellos un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. El ángel les dijo, dejad de temer, porque os traigo buenas noticias de gran gozo, que lo será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía: Gloria a Dios en lo más alto, y sobre la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se alejaron de ellos para irse al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros: Vayamos ahora mismo hasta Belén y veamos que dicen que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y encontraron juntamente a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Y después de verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron quedaron maravillados de lo que los pastores les contaban. María, por su parte, guardaba consigo todas estas cosas, ponderándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificado y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces aquí vamos a leer versículo 1 una vez más. Y dice, por aquellos días salió un edicto de parte de César Augusto para que se hiciera un censo de toda la tierra habitada. Amén.
César Augusto, él fue el primer imperio romano. Entonces parece que este mandato de César fue para ayudar o soportar el imperio romano en cualquier lugar donde los romanos habían conquistado. No fue algo que los israelitas en una forma u otra querían hacer, pero estaban sujetos a los romanos y el imperio romano. Entonces, viendo el mandato, José y María seguía y tenía que ir a Belén. Posiblemente fue en parte la inspiración de Dios. La inspiración de Dios. Por lo cual, José y María estarían en el lugar correcto. Eso es Belén. Porque allí trajo la verdad. O sea que cumplía la profecía que Jesucristo sería nacido en Belén. Y versículo 2 dice, este primer censo se hizo cuando Serenio gobernaba a Siria. Amén. Aleluya. Y aquí el tiempo específico fue cuando el imperio romano estaba queriendo que la gente llegara para poner sus nombres sobre ese censo y pagar los impuestos. No solamente era César Augusto, pero también Cirínias. Él era el gobernador de Siria. Entonces, creo que era el primer tiempo que fue hecho, porque dice aquí en versículo 2, este primer censo se hizo cuando Siria gobernaba Siria. Era el primer censo. Aleluya. Y no fue antes. Entonces, en todo el imperio romano y como el imperio romano César Augusto, él hizo algunas decisiones que afectaban todo el imperio entero. Y esas decisiones fueron hechas por él y para todo el imperio entero para que se gobernaba bien. Como los impuestos hoy en día ayuda el gobierno a funcionarse bien. Desde que los otros gobiernos estaban abajo del imperio romano, ellos también necesitaban pagar un cierto cantidad al imperio romano para que la gente se puede ser protegido y también había muchas cosas que el gobierno hacía. Aleluya. Entonces vamos a leer el versículo 3 que dice, y todos marchaban a inscribirse en el censo, cada uno a su propia ciudad. Amén. Aleluya. Entonces, María y José salían de Nazaret, donde estaban viviendo, pero también dice que cada uno estaba viajando para aquí, para aquí y para allá. Amén.
Es como el tiempo de los chinos cuando hay un año nuevo. Ellos siempre se van para sus casas. Hay muchos en las calles o en el tren o trenes, aviones. Hay mucha gente aquí y allá. Uno puede decir que es un tiempo muy frustrante para viajar, pero es necesario como un mandato. Este mandato fue de el Imperio Romano para que ellos viajan y pagar y pagar los impuestos que el Imperio Romano quería que pagar. Pero también ellos tenían que pagar para su viaje y otras cosas en medio de su viaje, como la comida y esto, el otro. Y el Imperio Romano no iba a pagar nada de eso. Amén. Gloria a Dios. Y no fue que el gobierno romano iba a pagar a la gente para eso. Entonces muchos estaban viajando, yendo a su pueblo, donde nacían, para un tiempo certido, y no estaban permitido, uno puede decir, aleluya, a no hacerlo, tenían que hacerlo. Ah, Eso fue parte de su responsabilidad para pagar impuestos durante el cierta, mm, ah, cierto tiempo. Pero también fue escrito que no solamente los israelitas, sino que por medio de todo el imperio romano, habían muchos que estaban viajando para acá y para allá. Aleluya. Más gente estaban viajando en un tiempo en el imperio romano que otro tiempo en toda la historia, creo. Versículo 4 nos dice, también José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, hacia Judea, a la ciudad de David, la cual se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David. Amén. Aleluya. Entonces aquí explica a dónde José y María iban a viajar. Ellos tenían que viajar desde Nazaret porque ellos estaban allí viviendo y tenían que viajar hasta Belén. Los razones están dados porque él fue de la casa, aleluya, de David. Él era de la casa, aleluya, y familia de David. Y entonces la explicación es necesario porque el que leía esto quiere saber de los detalles de José y María. Y porque estaban viajando hasta Belén para pagar sus impuestos, para llenar sus nombres en el censo. Entonces, Galilea estaba en el norte, Judea estaba en el sur. Tenían que viajar desde el norte hasta el sur. Entonces, número 5 dice, para inscribirse
junto con María, quien estaba desposado con él y encinta. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces, habían estas circunstancias que José tenía y María. Él y María tenían que irse hasta Belén. María era su esposa, tenía un bebé. Ese bebé casi estaba listo para nacerse, porque dice, ella de verdad era muy grande. Ella era encinta. Amén. Entonces José y María, aleluya, como una familia, y su bebé en su vientre, fueron para Belén. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces, el esposo, José, iba a dirigir este viaje porque María de verdad estaba encinta y tenía que cuidarse mucho. Entonces, José estaba encargado de cuidar a ella. Entonces, versículo 6 nos dice así, y aconteció que mientras estaban allí, se cumplieron los días para que ella diese a luz. Amén. Aleluya. Estaba recordado María y José tenían que escribir o más fue escribido para que nosotros podamos leerlo hoy en día, que ellos estaban en Belén en ese tiempo y para el nacimiento de Jesucristo. Porque allí es el lugar donde María dio a luz a su hijo Jesús. Todo ese nacimiento estaba en las manos de Dios. Él es quien escogió el tiempo exacto. Él escogió el lugar exacto. No era en un hotel, sino que era en el estable. Cuando llegaron a Belén, estaban buscando un lugar adentro del ese lugar donde los viajeros se pueden acostarse. Pero en el mesón, dice, en el mesón no había ningún lugar. Y entonces ellos tenían que tener ese bebé en un pesebre. Amén. Aleluya. Puede ser que durante el viaje María sentía algo en su vientre. Sentía como que había algo de tener, que estaba alistándose para nacer. Pero no sé si ella realmente sabía los sentimientos, o sea, o que era solamente porque estaba viajando por medio de ese animal. Aleluya. Entonces cuando se acercaron
a su destinación, puede ser que ella estaba sintiéndolo un poco más. Aleluya. Entonces, leyendo la escritura, parece que todo era por parte muy fácil. O sea que las cosas sucedieron muy fácil. Y eso puede ser que ellos no habían dicho a nadie de digamos, los malos, la gente mala. Solamente José y María sabían de este nacimiento o posiblemente sí, Elizabeth también y su esposo. Pero más de ellos, no había gente que realmente sabía. Entonces ellos viajaban, llegaron a ese pesebre y puede ser de inmediato o durante el tiempo que necesitaba uh, sufrir un poco para tener su bebé, lo tenía. Y era el tiempo de Dios que él escogía. El sufrimiento durante el tiempo de el bebé que tenía ¿qué? Uh, que Dios el luz a ese hijo no fue, digamos, diferente en que ella también tenía que sufrir a tener ese bebé, aunque era el Mesías, él era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, sí era algo difícil, pero era algo bonito. Amén. Ella tenía que sufrir y todo, digamos que era igual que cualquier otro parto. Aunque nosotros podemos decir que había allí protección del enemigo, porque el enemigo no sabía nada de ese hijo, que él era el Mesías. Puede ser porque por eso era muy fácil. El enemigo no sabía nada de eso. Amén. De hecho, el enemigo no sabía los detalles del nacimiento de Mesías hasta que los hombres sabios se fueron a Herodes para decirlo y preguntar, ¿dónde está el que es el rey de los judíos? Entonces el enemigo estaba viendo dónde está. Aleluya. Pero para el nacimiento todo fue bien. Y había un silencio, digamos, cuando llegó el ángel a visitar María, también en el sueño con José. Y cuando viajaron a Belén, todo allí había paz. No había ningún disturbo del enemigo. Pero cuando Herodes, él había encontrado esto. Entonces, María y José
tenían que ir para Egipto. Y después vamos a leer versículo 7, que dice, y Dios dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces tenían ellos, aleluya, como mandato, tenía que tener ese hijo allí en un estable y no en el mesón, porque no había lugar para ellos allí. Aleluya, no había ningún lugar. Aleluya. Y entonces el Señor había escogido a nacer así, a ese nacimiento así, mostrando al mundo que Él, aunque Él era Dios, Él cuando llegó a ser un ser humano, no presentó a sí mismo con orgullo, no nació en Jerusalén. Él estaba nacido en humildad. Puede ser que fue hecho que el enemigo no puso atención a ellos porque ellos se fueron a un estable. Él fue nacido en un lugar afuera del lugar donde debían, pensaba que el enemigo pensaba que posiblemente iba a nacer un lugar grande o Jerusalén y con una familia de mucho poder político y así. Y entonces el enemigo posiblemente estaba buscando otras circunstancias. Y pues porque él había nacido en las circunstancias de ser un pobre, no daba mucha atención. Aleluya. El enemigo posiblemente pensaba que él iba a tener una función político, pero cuando Dios se hizo hombre, no seguía este tipo de función. En vez de eso, Él llegó aquí con humildad. Él era un predicador. En vez de digamos, llegando con ese rol de rey y los soldados lo obedecían, nada de eso. Y él sí era rey, pero él estaba predicando. Entonces, puede ser que con eso los saduceos y los fariseos no podrían entender. Estaban confundidos. ¿Por qué? Él dice que es rey de los judíos, pero él está predicando, él está como predicador y no tiene él los soldados obedeciéndolo así. No estaba haciendo cosas así. Entonces ellos estaban esperando a otra persona y no creían que el Mesías iba a llegar así. Y entonces, también después que María y José
regresaba de Egipto y se fueron a Nazaret. Todo el tiempo de su vida, hasta que empezó su ministerio, todo estaba en paz. Básicamente, su vida era inquietud y paz y no era un gran problema en su vida, sus vidas. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 8 que dice, había en la misma comarca unos pastores que vivían en el campo y guardaban sus turnos de vela nocturna sobre su rebaño. Amén. Aleluya. Estos pastores, sin duda, tenían ellos una costumbre de estar allí afuera del pueblo y allí en un lugar donde ellos podrían ver a sus animales. Aleluya. Estaban en el campo y no adentro del pueblo. Y estaban guardando sus turnos de vela nocturna sobre su rebaño. Entonces, ellos estaban viéndolos durante la noche. Y era el mismo lugar, o sea, había allí la misma comarca, dice. Amén. La misma comarca. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces no estaban muy lejos de Belén, pero era la misma área. Entonces, en versículo 9 nos dice, aleluya, 9 dice, y he aquí que se presentó ante ellos un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Amén. Entonces el ángel, el ángel llegó allí presentándose a sí mismo con mucha gloria, resplandor. Amén. Aleluya. Mucha resplandor. Cuando el ángel llegó a visitarlos, claro, estaban ellos muy asustados de lo que estaban viendo. Pero la gloria del Señor estaba alrededor del ángel. Entonces ellos sabían que era del cielo. Tenían mucha temor porque vieron un ángel. Normalmente los ángeles están alrededor de la gente que temen y sirven al Señor. Pero la gente no se puede verlos. Ese apareció enfrente de ellos. Entonces estaban muy asustados. Además, ellos vieron para, digamos, la primera vez. Entonces los pastores, viendo sus animales, fueron asustados porque un ángel los visitó.
Este ángel tenía una noticia para ellos. Ellos fueron escogidos para que ellos podrían ver el Mesías, el bebé que fue nacido. Estaban ellos muy cerca en la vecinidad de este nacimiento. Entonces fueron escogidos también porque posiblemente Dios sabía de sus corazones que eran listos y estaban ellos esperando la venida del Mesías. Entonces, esta visitación, aleluya, era algo bonito. Aleluya. Pero cuando ellos vinieron a ver el bebé Jesús, todo está completamente silencio después. ¿Por qué? Nada está comentado en la Biblia sobre ellos más que esta circunstancia, esta situación. Posiblemente ellos, antes que Jesucristo empezó a su ministerio, puede ser que ellos habían murieron. Pero no sabemos. Solamente podemos saberlo después cuando llegamos al cielo. Amén. Vamos a leer versículo 10 que dice, el ángel les dijo, dejad de temer, porque os traigo buenas noticias de gran gozo, que lo será para todo el pueblo. Amén. Entonces el ángel enfáticamente declaró que gozo llegaría a toda la gente debido a este nacimiento de Jesucristo. No sería un poco de gozo, sino que era gran gozo. Iba a ser gran gozo a toda la gente. Entonces el ángel había también dicho, no debían de temerse. Él estaba trayendo grandes noticias que acababa de hacer. Aleluya. Entonces la gente podría estar gozosos de este nacimiento. Pero, claro, Herodes no estaba muy gozoso. Vamos a leer versículo 11 que dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Entonces aquí nos dice quién es este hijo que había nacido. El ángel había dicho dónde fue nacido, en la ciudad de David. Eso es Belén. ¿Y quién era el bebé? Cristo, el Señor. Entonces el bebé, sí, era Cristo. Eso es el Mesías. Y también es el Señor. Entonces ellos, los pastores, podrían llegar a ese conocimiento que el bebé era Señor. ¿Señor? ¿Qué Señor? Pues ellos, los judíos, solamente tenían un Señor. Entonces el ángel trajo la noticia a los pastores que Cristo, de verdad, Él era el Señor. También nosotros sabemos que Él es el
Hijo de Dios. Entonces, viendo aquí, Él es el Hijo de Dios y también es el Señor. Eso significa que el ángel había dicho a los pastores que el bebé no solamente es el Hijo de Dios, sino que es el Señor. Eso simplemente fue dicho a ellos. Y el mensaje estaba dicho muy claro y era fácil para entenderlo. Pero hay muchos que podrían ser que no pueden entender ese mensaje y lo que significa. Pero sí es la verdad. Y la verdad llegaba desde el ángel a ellos. Aleluya. Entonces, ellos sentían que tenían que ir y ver este hijo que fue nacido. Y versículo 12 nos dice, esto os servirá de señal. Hallaréis un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Amén. Había un señal que ellos podrían llegar allí en Belén y buscar este bebé, y el señal iba a ser que el bebé estaría en un pesebre y envuelto en pañales. Amén. Aleluya. Entonces ellos debían de buscar un bebé con estas dos señales y ellos sabrán que este es el Mesías, el bebé correcto. Entonces buscaban ellos y por fin encontraron ese bebé y la madre y el que estaba cuidando el bebé también, el padre adoptivo, José. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces, María fue ella que envolvió el bebé en pañales y decidió a ponerle en el pesebre, porque él ya tenía su lucha para ser nacido y tenía que descansar. Amén. Versículo 13 nos dice, de repente apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía, gloria a Dios en lo más alto y sobre la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Aleluya. El ángel fue no solamente él, sino que había una multitud de ángeles. Los ángeles en el cielo estaban viendo este mensaje que fue dicho, y los pastores no solamente vieron un ángel, pero después del mensaje vieron una multitud de ángeles. Entonces ellos podrían alabar a Dios con los pastores. Aleluya. Los pastores podrían llegar a otra gente después y decirles sobre esta
nacimiento también. Aquí nos dice sobre las palabras exactas que los ángeles estaban diciendo cuando empezaron a alabar al Señor. Aleluya. Entonces los pastores estaban escuchando a su alabanza. Estaban alabando a Dios, quien Él, claro, es lo más alto y tiene el trono más alto que todos. Dios llegó a ser un ser humano. Llegó en la tierra como un bebé, pero también dentro del vientre, primero, como un chiquitín persona. Aleluya, ser humano. Pero eso fue para el bien de la gente. Entonces podemos ver en versículo 15 que nos enseña. Sucedió que cuando los ángeles se alejaron de ellos para irse al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros: vayamos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que dicen que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer. Amén. Los pastores querían encontrar a dónde estaba este bebé. Aleluya. Y aquellos que eran su madre y su padre adoptivo. El Señor, Dios, fue el que quería decirlos. Entonces mandó un ángel, aleluya, a decirles. No fueron ellos obligados a verlo, pero tenía un gran deseo de ver el Hijo. Aleluya. Ver su madre también. Entonces fueron ellos muy gozosos. Aleluya. De ver a ellos. Aleluya. Y versículo 16 nos dice así, que ellos estaban deprisa llegando a Belén. Dice, fueron a toda prisa y encontraron juntamente a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Aleluya. Ellos, gloria a Dios, no iban a irse para Belén muy lentamente, sino que ellos estaban deprisa a ver el bebé. No querían querían verlo de más pronto que podría. Aleluya. Posiblemente desde chiquitillos, ellos fueron dicho que iba a llegar un Mesías. Bueno, esto era su oportunidad, que podrían verlo. Amén. Ellos podrían ver el bebé recién nacido. Entonces dice en versículo 17 a 20, nos dice, y después de verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron quedaron maravillados de lo que los pastores les contaban.
María, por su parte, guardaba consigo todas estas cosas, ponderándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amén. Aleluya. Entonces aquí ellos, ah, la escritura nos dice cómo reaccionaban ellos después que ellos vieron el bebé. Estaban gozándose del conocimiento de que ese bebé era el Mesías. Y entonces ellos fueron los primeros afuera de la familia para decir a otros, aleluya, que ellos habían visto el Mesías, que él había llegado. Y entonces ellos empezaron a decir a otros, y nadie de aquellos que ellos dijeron querían hacer daño a ese niño. Pero podríamos decir que ellos también estaban muy alegres que escucharon a esto desde los pastores. Pero Herodes sí querían hacer daño y matar el niño. Pero Dios estaba haciendo su voluntad. Aleluya. Entonces, que Dios les bendiga y que tenga un bien Navidad. Feliz Navidad. Amén.